Hola, buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias por la asistencia. Va a comenzar el taller 5, el prisma de la ciberseguridad, diferentes visiones. En cuanto al formato del taller, cada uno de los ponentes tendrá 20 minutos para la presentación y se tendrá que guardar unos últimos minutos por si queréis hacerles algunas preguntas y demás. Paso a presentaros los ponentes. Aquí a mano izquierda tengo a don Antonio Escarmeta Gómez, titular de universidad por la Universidad de Murcia y catedrático en Ingeniería Telemática. Es coordinador de la Oficina de Proyectos Europeos. A la gente. Bueno, perdón. Bueno. Es coordinador de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia, además de autor de cientos de artículos en congresos y publicaciones en revistas internacionales. También os presento al segundo ponente, que en este caso es don Francisco Luis de Andrés Pérez, experto en ciberseguridad, trabaja para la empresa internacional S21SEC, una de las empresas líderes en este sector. Además, participa como experto en distintos organismos nacionales e internacionales como ENISA o la Comisión Europea. Y ya, pues, sí. Bien, yo creo que con mi voz no creo que haga falta el micro, pero vamos, pues si quiere lo pongo ahí. Bueno, como quedamos, la idea nuestra era presentar un poco, en la primera parte, unos aspectos más relacionados con la situación de la investigación, en este caso relacionados con la seguridad y la ciberseguridad, y en concreto lo he focalizado en la parte de Internet de las Cosas, como después verán, porque básicamente es la forma quizás de introducir una serie de nuevos retos que encontramos ahora mismo, que no solamente se refieren a sensores, como veremos, es a muchas más cosas realmente, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta arrancar con la idea de que, bueno, estamos en esta evolución, ¿no? O sea, estamos en lo que se denomina la tercera ola, básicamente, de Internet, lo que se ha denominado Internet 3, que ahora mismo, bueno, podemos llamarla como Internet de las Cosas fundamentalmente, y donde la clave fundamentalmente, y ahí donde está la diferencia fundamental de lo que se está produciendo, es lo que este chiste, ¿no?, de hace ya unos cuantos años venía a contar. Es decir, ha cambiado radicalmente el modo de ver lo que es Internet, en el sentido de que a partir de ahora sabemos que hay una conexión, que será una conexión TCP/IP, es decir, un socket para aquellos que sean más técnicos, que se abre, y al otro extremo hay algo que está mandando datos. Y ya no nos preocupa qué es lo que está mandando datos. Puede ser una persona, puede ser un sensor, puede ser una máquina, puede ser un bot, en ese sentido. Y eso introduce una serie de nuevos retos completamente diferentes a los que teníamos hasta ahora, porque ya no podemos identificar, o hasta ahora no había un mecanismo de identificación unívoca de cuál era el punto final de la comunicación. Ahora eso se abre, se expande y ahora mismo tenemos multitud de posibles entidades que son capaces de transmitir información, en este caso. Y ese es lo que rompe, de alguna forma, en cierta medida, ciertas de los criterios que ahora se seguían en diferentes ámbitos de la seguridad fundamentalmente y en concreto, bueno, de la Internet en general, ¿no? Entonces, de hecho, ese cambio radical es que ahora mismo nos encontramos con que en el entorno, y cada vez más, y será cada vez más, es decir, ahora mismo ya lo existe, pero cada vez será más, es decir, tenemos la omnipresencia de la conectividad, básicamente, ¿no? A través de nuestros dispositivos móviles, a partir de los gadgets que estamos utilizando para saber en qué estado estamos, a través de el famoso frigorífico, ¿no?, que a veces sabe lo que hay dentro del frigorífico y lo pide en nuestro nombre, y ahí está uno de los problemas de lo que está surgiendo y lo que veremos, la situación de disponer de información continua sobre monitorización de las personas, bien sea en hospitales, bien sea en la casa, etc. Es decir, hay un cambio radical básicamente en cuanto a lo que es el tratamiento de la información. Como he dicho, sobre todo porque cambia también quién genera esa información. Ya no es una persona, ya no es un servicio, ahora es una entidad, un punto final de conexión, un socket que puede haber cualquier cosa al otro lado, ¿no?, que es el sentido, ¿no? De hecho, ese cambio, digamos, la típica que verán en muchos sitios, ese cambio ahora ya no solamente algo que se entendía que era, pues eso, los sensores, etcétera, es algo que ahora mismo está totalmente trasladándose a cualquier ámbito, tanto del sector como sectores como puede ser energía, como puede ser consumo diario, el transporte, etcétera, como puede ser a diferentes ámbitos, ¿no?, a diferentes actuaciones o servicios que se pueden realizar, con lo cual, digamos así, se está generando esa pléyade de nuevas funcionalidades ligadas con esa posibilidad, ¿no?, de transmitir la información, ¿no? En ese sentido, y sobre todo la parte que sobre todo quiero incidir es el siguiente salto, y por eso la parte de investigación.
Posteriormente Paco, o Francisco, perdón, en este caso, comentará a lo mejor más la parte que tiene que ver con el escenario concreto del día de hoy. Pero ahora mismo, solo, y sobre todo la parte de investigación, lo que nos interesa es un poco ir un poquito más allá, es decir, qué es lo que vamos a encontrar a continuación de este tipo de escenario, ¿no? Y para eso, a mí me gusta utilizar esta transparencia también, que es de Pinsurf, que yo creo que todos conocerán, ¿no?, quién es el que la persona que está. Lo invitamos hace un par de años al World Forum IoT que organizamos a través del IECubo, y en concreto es lo que planteaba los nuevos retos. Y para él los nuevos retos los planteaba en estos tres ámbitos, básicamente, y no solamente de Internet de las cosas, sino que en general cómo ver Internet en ese sentido, ¿no? Planteaba, obviamente, hay una parte muy importante que es la interfaz hombre-máquina, que está cambiando, es decir, ya no se escribe, o cada vez se escribirá menos, y si se escribe mal, básicamente, ¿no?, en ese sentido. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad, es decir, la necesidad de interconectar cosas implica necesariamente que haya formas de dialogar, usar los mismos protocolos, pero sobre todo lo planteaba desde el punto de vista de la seguridad y la gestión de la seguridad y privacidad de esos entornos, concretamente. Porque, supuesto que estamos hablando de entornos ya muy heterogéneos, muy diversos, con diferentes entidades que pueden intercambiar información, aparecen unos retos muy específicos y donde fundamentalmente, como veremos, uno de los aspectos que ligábamos a eso era el concepto de la identidad. Es decir, el concepto de la identidad, y ahí lo ligo con un poco de lo que comentábamos antes de los proyectos europeos, por ejemplo, lo que estamos ahora mismo inverso, el concepto de identidad, que hasta ahora es un hecho que está ligado normalmente a personas, incluso a algún servicio, ahora mismo se diluye, porque ahora estamos hablando de identidad de sensores o de identidad de objetos. Y ya, por eso digo, paso más allá del sensor, es decir, de objetos que son capaces de transmitir información. Donde en algún momento ese objeto va a transmitir información no por sí mismo, sino que en nombre de alguien que lo está utilizando y que temporalmente hace uso de ese dispositivo. En ese sentido, es decir, estamos hablando de un dispositivo, en este momento yo estoy usando el ordenador, estoy accediendo a un proyector, estoy haciendo uso, en este caso, de gestión de ese proyector a partir de propiedades de seguridad que a lo mejor yo quiero transferir a identificar quién puede ver o quién no puede ver ese tipo de información, en ese sentido. Con lo cual hay una necesidad muy importante de identificar, en ese sentido, quién es el que está transmitiendo esa información, cuál es su identidad, y cuando hablamos de identidad hablamos de un conjunto de atributos, y esos atributos se refieren, en algunos de ellos, a lo de privacidad y de seguridad ligados al mismo, es decir, con quién quiere hablar, cuál es el nivel de seguridad, cuál es el nivel de transferencia que quiere realizar de información, y etc., ¿no? Y él ponía el ejemplo de la casa, es decir, el día de mañana la casa de uno va a estar llena de gadgets, donde fundamentalmente serán interacciones digitales, es decir, dejaré que encenderé la luz a través de un dispositivo o de mi móvil, permitiré que funcionen las lavadoras, arrancaré el equipo de audio, etc. ¿Qué pasa cuando viene un invitado a mi casa? Si no tiene botones, ¿cómo hago que esa persona pueda poner la música que a él le interesa? Tendré que darle derechos y autorización a que acceda a recursos de forma temporal en mi ámbito de dispositivos que son míos. Tengo que compartir. Y eso, ahora que estamos en la economía, ¿no?, de la sharing economy, en ese sentido, es la misma idea, es decir, los objetos no son de uno muchas veces, sino que son compartidos, lo cual significa de que ese objeto pertenece durante un periodo de tiempo a una persona que lo va a usar, y en ese momento usa sus propiedades, pues, o transfiere sus propiedades, le transfiere parte de su identidad. Y quiero saber, en ese momento, con quién esa entidad puede compartir información. Autorizo a que hable e intercambie información con una persona que está en mi entorno, porque es amigo, porque es familiar, porque es un conocido. No es lo mismo la información que voy a transferir. No es lo mismo que lo que puedo compartir cuando hablo con mi familia, de cuando hablo con mis compañeros de trabajo, cuando hablo con alguien que está al otro lado del mundo, que a lo mejor no lo conozco. O si lo conozco, pero puedo tener un cierto nivel de confianza. Es decir, hay que gestionar básicamente la forma en que se transfiere esa información y en qué momento ese objeto que está haciendo uso y transfiriendo información, qué propiedades de seguridad tienen asociados. Y eso es un reto que lo que venía a establecer que tiene que gestionarse, que hasta ahora no está definido. O sea, hay que proveer herramientas para que yo pueda identificar, definir controles de acceso, identificar autorizaciones, proveer y ceder esas autorizaciones temporalmente a objetos, y todo eso son a funciones que deben incorporarse en el día a día de lo que hasta ahora son visiones muy estáticas de lo que es la seguridad y la privacidad ligada con los objetos, ¿no?, en ese sentido. De hecho, esa transformación va ligada un poco a la idea de la evolución que está produciendo, ¿no? Es decir, pasamos de un mundo donde los objetos no estaban conectados, lo que
al principio del Internet de las cosas, ¿no? Es decir, RFIDs, etcétera. Incluso, como después veremos, hay multitud de sensores distribuidos y ya existentes que están en medio de los edificios, en ese sentido. Lo que pasa es que no estaban conectados. Esa es la única diferencia. Ahora pasamos a eso mismo, donde están conectados. Y donde esos elementos conectados, además, están conectados o tienen conexión con las personas. Por eso la evolución de aquí a lo que ahora pues se denomina Internet de las personas, en cierta medida, ¿no? Es decir, cómo conseguir, cómo hacer que al final todo fluye y está en torno a la gestión de la información de las personas y de las entidades que quieren participar. Con lo cual, aquí en todo este proceso, el reto de seguridad ha cambiado muchísimo. Son visiones de una visión estática, en cierta medida, o no conectada, a una visión en cierta medida quizás ya conectada pero más estática, donde el tipo de retos, el tipo de ataques estaba muy bien definido, o más bien definido, a un escenario en lo cual hay multitud de posibles nuevas situaciones que se van a desplegar en ese sentido. De hecho, en el modelo, en los elementos de IoT, de Internet de las Cosas, hay una serie digamos así, un catálogo, llamémoslo así, ¿no?, de los escenarios más típicos de ataques que ahora mismo podemos encontrar. Lo primero es las credenciales por defecto, es decir, un problema que estamos teniendo es que el desplegar nuevos sensores que se conectan además tienen que tener un mecanismo de seguridad asociado. En muchos casos es un login y password. Si son login y password no se cambian, como saben que sucede en el mayor porcentaje de los casos, tenemos el problema que hubo del Media Botnet. Es decir, un ataque distribuido basado en equipos que se podían acceder básicamente porque todos eran admin, básicamente, ¿vale? Y se usan automáticamente para lanzar ataques a nivel mundial sin ningún tipo de problema. Pues de eso hay, vamos, ese caso no es único. Antes tú comentabas, ¿no?, de lo de la gasolinera. Es que hay muchísimo, es decir, cámaras por ahí accesibles, vamos, no quiero decir cuántas puede haber en ese sentido, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene ligado también con el hecho de que yo despliego algo, lo pongo, lo instalo. Claro, cuando está hablando de un ordenador, el actualizar el software, digamos, surge de una manera relativamente natural porque muchos de ellos los sistemas operativos te avisan, ¿no?, incluso de que tienes que actualizar el sistema operativo. ¿Qué hace cuando eso es un sensor que está puesto en una pared? ¿Quién le actualiza el software a ese sistema? ¿Cómo se hace eso? En el sentido de forma automática, ¿no? Así ciertos problemas, ¿no? Por supuesto, el tiempo de retardo que hay, es decir, el gran problema que está viendo en el mundo IoT también ahora es que hay las vulnerabilidades, por ejemplo, de sistemas operativos están identificadas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos sistemas operativos globales podemos hablar? Es decir, 10, 20, no hay más que eso. ¿Cuántos sistemas basados en IoT existen? Miles. Esos fabricantes que fabrican no sé dónde y que generan un producto, ¿en cuánto va a tardar en reparar una vulnerabilidad una vez que se haya generado? Tiempo infinito, con lo cual has generado un agujero de seguridad tremendo en una institución, en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Interfaces web vulnerables, los típicos ataques por inyección de SQL, o los temas de errores de codificación con buffer overflow. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de cantidad en ese sentido de posibles escenarios, ¿no? Entonces, supuesto que eso es así, claro, lo que necesitamos son mecanismos que realmente controlen el ciclo de vida de los dispositivos una vez que se instalen. Cuando hablo de dispositivo hablo en general, ya estoy hablando no pienses solamente en un sensor, ¿no? De hecho, desde el punto de vista de lo que es un ciclo de vida, en ese sentido, está bien definido. O sea, existe un procedimiento y hay estándares de alguna forma. Concretamente nosotros trabajamos en el IETF en alguna de las propuestas para estandarizar los procedimientos de gestión de la seguridad en los dispositivos con capacidades reducidas, en ese sentido, pero el problema es que fundamentalmente la gente se fija solamente en la parte de aquí, que es lo que se llama la operación, ¿no? La parte de la seguridad es la parte operacional, en ese sentido, ¿no? Que cuando está instalado, el que sea seguro, el que lo intercambie, el que haya unas claves, etcétera, etcétera. El problema es que aparte de esto hay una fase previa, que es el bootstrapping, hay una fase intermedia, que es el mantenimiento, y hay una fase final, que es el desmantelamiento del dispositivo, en ese sentido. Y un dispositivo tiene todo el ciclo de vida, es decir, yo saco de un dispositivo de una caja y lo primero que tengo que hacer es comprobar que ese dispositivo no es un dispositivo fake. Segundo, una vez que haga eso, tengo que comprobar que ese dispositivo se conecte a mi entorno, que intercambie claves con algunas entidades que permitan que a partir de ese momento, de forma segura, intercambie información con el resto de dispositivos. Y entonces empiece a mandar datos fuera de mi red, en ese sentido. Entonces, el bootstrapping concretamente se encarga de toda esa parte, es decir, lo que es provisioning, installing y la comisión, básicamente, que es el integrarlo dentro de mi entorno de seguridad, que se supone que habrá. ¿Vale? Sí, obviamente, si no tengo, si como hemos dicho antes, no lo cojo, lo instalo y lo dejo con admin, pues arreglado vamos, ¿vale? En cualquier caso, la idea es que tiene que haber un proceso
automático de que haga esa gestión integral que permita el proceso de integración, ¿no? Entonces, aquí ahora mismo, por ejemplo, mucho trabajo que hay, como he dicho antes, por ejemplo en IETF, se está trabajando específicamente en protocolos que permitan el realizar todo el proceso de forma automática, sobre todo pensando que estamos hablando de miles de dispositivos que tengamos que instalar en un momento determinado y que tengamos que mantener. No solamente instalar, sino lo que he dicho antes, mantener. Es decir, si hay un bug, si hay una actualización, lo que sea, tengo que volver otra vez a reconfigurar el sistema. Proveerle nuevas claves. Si son claves pequeñas, simétricas, para hacerlo más eficiente, tengo que tener un mecanismo que de forma automática, cada cierto periodo de tiempo, esté regenerando nuevas claves. En ese sentido, ¿no? Si no, también tenemos un problema al final porque podemos diversos tipos de ataque ahí. Y por supuesto, lo que he dicho antes es eliminarlo, ¿no? Una vez que yo ese dispositivo quiero cambiarlo, tengo que desconectarlo, ¿no? y que no haya posibilidades de que alguien sustituya ese equipo en el contexto en el que yo lo he introducido, ¿no? ¿Vale? Bueno, por supuesto eso, pues aquí ven, el tema es, hay una playa de threads, ¿no? Entonces, se llama el thread map, que está definido, por ejemplo, a través de diferentes tipos en función del sector. Si estamos hablando de la plataforma, si estamos hablando de la red, si estamos hablando del sistema del edge device, de los sistemas finales, y no solamente a nivel de sensor, sino que también a nivel de sistemas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de posibles, aquí ven, por ejemplo, una línea completa de posibles actuaciones o de debilidades relacionadas con la identidad y con el robo de identidades, por ejemplo, ligados a ese escenario. Bien, entonces, como he dicho anteriormente, por ejemplo, el hecho de que haya, como he dicho antes, no solamente son nuevos sensores, el gran problema es que hay multitud de sensores ya existentes. Y aquí pongo un ejemplo de escenarios, por ejemplo, que estamos hablando de Smart Building, ligados con temas de introducción de nuevos sensores. Solamente esta parte de aquí son sensores IoT conectados. Todos estos son sensores que están cableados y que ya existen en los edificios, en ese sentido. Y que normalmente ahora hemos pasado de ser un sistema totalmente aislados a que ahora podamos conectarlos a través de dispositivos como este, que es un gateway, que permite que su integración en IP, básicamente. Por lo cual, a partir de ese momento, este dispositivo está accesible aquí. A partir de ese momento, obviamente, ya tenemos un punto débil, posible punto débil, de ataque, básicamente porque hemos multiplicado de una pequeña parte que ahora mismo estamos viendo a un escenario donde en edificios puede haber, pues eso, 2 o 3 sensores por habitación en un momento determinado. En ese sentido, ya desplegados en algunos casos, y que no se van a cambiar en los próximos 20 años. No se han cambiado los últimos 20, a lo mejor no se van a cambiar en los siguientes 20, en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues en concreto, bueno, como he dicho antes, hay muchas áreas que ahora mismo tienen que ver con... Esto está sacado del roadmap que se ha definido dentro de la Unión Europea para lo que es el ámbito de ciberseguridad, donde se entiende que hay diferentes áreas en las cuales hay que tener en cuenta, no como he dicho antes, no solamente el IoT, sino que en general teniendo en cuenta diferentes escenarios, como ven aquí, por ejemplo, desde sistemas autónomos, en este caso hasta pues, redes sociales, en ese sentido, si hay de todo en los cuales se va a dar. Y ya para concluir, lo que sí quiero indicar es que en esa fase como he dicho antes, de evolución que se está planteando, hay un proceso que está ligado un poco a lo que antes he llamado de identidad, o de la gestión de la identidad, y que va más allá, y es donde, digamos, sí están los retos ahora mismo que se están descubriendo, que se están planteando, ¿no? Y es que estamos pasando de un mundo físico, que es el mundo de los sensores, en el sentido, o de las distintas soluciones que al mismo existen al día de hoy, a un mundo virtual extendido, que se denomina, donde muchas de las interacciones se van a producir en este mundo virtual, ¿vale? Donde, como he dicho antes, ya no solamente vamos a estar hablando de que estemos intercambiando información, sino que va a haber objetos, entidades, agentes, etcétera, que van a intercambiar información de forma automática en nombre de nosotros, en ese sentido. Con lo cual, potencialmente ya no es solamente el problema el que yo pueda controlar qué da o qué deja de proveer un sensor, sino que ese dato que se distribuye por parte del sensor, en ese sentido, y que se va a intercambiar con otros objetos que están en la red actuando en nombre de terceros, van a poder generar, en este caso, nuevas trazas que hasta ahora en principio no lo estábamos concibiendo en ese sentido, ¿vale? Con lo cual se produce un reto de cómo controlar la información en este mundo, donde no tenemos control sobre las entidades finales. Estamos hablando de entidades virtuales que son capaces de generar y intercambiar información por sí mismos.
en ese sentido. Y esto no es hablar de Matrix, ni es hablar de nada, esto hablando de tecnología que ya está ahí y que cada vez más es factible de utilizarse, ¿no? Entonces, pasamos a este mundo en el que estamos ahora en cierta medida, ¿no? Con nuestros dispositivos móviles, con nuestros coches llenos de sensores, con nuestras gafas o lo que sea, a un mundo en el cual toda esta información se está intercambiando, en ese sentido, y se va intercambiando cada vez más, concretamente. Y ahí es donde se puso el nuevo reto, porque hay retos que no están previstos, digamos así, desde el diseño inicial. Yo puedo controlar cómo y con qué intercambio información en un momento determinado, pero si esa información después va a ser manejada y va a ser tratada, y ahí es donde metemos la parte que tiene que ver con Big Data, etcétera, entramos en un mundo totalmente mucho más complejo, que hay que intentar identificar esos nuevos retos, cómo se van a gestionar en los mismos, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, bueno, acabo con eso, con eso que aquí, que ejemplos sencillos son, iba a ponerlo, pero vamos, no va a dar tiempo, porque quiero decirlo todo el mundo ha escuchado, o casi todo el mundo habrá escuchado, el caso del asistente de Google pidiendo cita en la peluquería, en nombre de una persona. ¿Vale? Es decir, está actuando un ente en nombre de una tercera parte, en ese sentido, ¿no? Y intercambia datos, provee información, en este caso de dónde va a estar, cómo va a estar, podría dar edades, es decir, ¿alguien ha previsto desde el principio ese tipo de intercambio? O el otro día, esto fue de hace 2 días, es decir, el problema de los juguetes. Esta información, yo creo que ayer o antes de ayer aparece en los periódicos, ¿no? Es decir, eBay y Amazon tienen que retirar un peluche, básicamente porque tiene una cámara, tiene información, y estaba proveyendo información, y podía ser un agujero de proveer información, en este caso, sobre lo que estaba viendo, ¿no? Y lo que estaba escuchando, ¿no? En cierta medida, ¿no? Es decir, tenía capacidad de reproducir cierta información y se mandaba a terceras partes, ¿no? ¿A dónde se mandaba? Por donde fuera, pero automáticamente genera una nueva situación que no está, digamos así, identificada desde el punto final, ¿no? Bien, y ya con esto concluyo. La idea que en ese proceso estamos hablando de la inteligencia, y acabo con este otro chiste. La idea es esta, ¿no? Es decir, tenemos que tener cuidado, ¿no? De que el día de mañana, ¿no? No entremos en un sitio, ¿no? Y se sepa de nosotros más que nosotros mismos, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Es decir, con la información, de dónde viene esa información y cómo procesar información. Entonces, como he dicho antes, estamos en una situación delicada, tenemos la tecnología, somos capaces de gestionar toda esa información. En ese sentido, cada vez más tenemos dispositivos que proveen la información, podemos controlar parte de cómo esa información se distribuye, pero ahora viene la segunda derivada, ¿no? Cómo esa información se va a estar intercambiando y cómo podemos poner mecanismos para controlar cómo esa información se intercambia. Porque llegará un momento en que sale de nuestro control, en cierta medida, y lo que queremos es ser capaces de juntar a la información que fluye cierta, eso es una de las líneas, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Cómo conseguir que la información que sale lleve asociada políticas que indiquen cómo y quién puede usarlas. Y ya no es control desde el origen, sino que es control en el procesamiento de la misma, que es diferente. Es decir, ya el modelo es un modelo de datos, en ese sentido, y cómo se gestiona el dato. ¿Vale? Pues nada, eso... Muchas gracias. Vale. Ahora sería el turno de preguntas. Si alguien... Pensé que lo iba a dejar al final, no, como quiera. Las preguntas por final. No. Como tú quieras. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este nuevo panorama que nos ha contado Antonio? Es que no es que debe dar miedo, es decir, hay que estar prevenido. Me ha faltado lo del pánico. No hay que entrar en modo pánico, hay que entrar en modo... Que lo has pintado. No, al final yo creo que es importante es sobre todo concienciación, y que la gente sepa de que cada vez, siempre digo, por ejemplo, el ejemplo de la privacidad, ¿no? Es decir, cómo la privacidad o la percepción de la privacidad evoluciona en el tiempo. No es lo mismo un joven de 18 años publicando fotos en Facebook en diferentes estados de fiesta, a cómo lo haría una persona con 35 o 50 años, ¿no? En las mismas condiciones. Ya se preservará cada uno de ver qué publica o no qué publica. La visión de la privacidad es diferente, en diferentes etapas de la vida también. O sea, con lo cual hay que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Bueno, entonces... Yo haría una preguntilla, Antonio, claro. si me permites. El cambio de paradigma que comentas en meter la seguridad a nivel de procesamiento, ¿cómo puede afectar a las infraestructuras hardware que tenemos en la actualidad a nivel de tipo de sensores, tipo de procesamiento que tenemos en el sensor y cosas de este tipo? Básicamente ahí va un poco la línea de que lo que está planteando es, obviamente, lo que no puede asumir que todo, o sea, si estás ligando parte del procesamiento a lo que es el intercambio del dato, no todo dispositivo obviamente va a ser capaz de procesar en la misma medida.
en ese sentido. Entonces, básicamente la idea ahora mismo, uno de los escenarios en los que se está trabajando mucho es la distribución entre lo que es procesamiento final, procesamiento intermedio, lo que es la parte más de Edge o Fog, en ese sentido, o sea, cómo conseguir una distribución del procesamiento en ese sentido, ¿no? De la forma que puedas filtrar en un momento determinado qué entidad es la que va a controlar el procesamiento final del dato, básicamente, ¿no? Es un poco entonces, tienes que balancear no solamente el hecho de que puedas asociar control al dato, sino que además qué entidades son las que finalmente van a procesar esa información, en ese sentido. Y por eso también la idea de un poco esas distribuciones, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con la seguridad, no es lo mismo la seguridad que estábamos hablando de un sensor que no tiene prácticamente ninguna capacidad de procesamiento o mínima, en ese sentido, de cuando estemos hablando de un dispositivo intermedio que va a estar realizando funciones de procesamiento más masivos, ¿no? ¿Habría una pregunta? Sí. La verdad que el panorama es bastante aterrador. Yo quería preguntarte tu opinión. Si realmente vamos a tener opción a la privacidad, porque no parece que vaya a existir la opción. La impresión que, o por lo menos lo que se percibe, es que realmente no va a haber opción. Vamos a estar expuestos solamente si quiere vivir en el mundo, en el primer mundo, por decirlo así. Es difícil, me refiero. Sí se puede. Sí se puede en el sentido de que puedes controlar, intentar identificar, no, puedes controlar. Puedes intentar reducir, por lo menos reducir la exposición de datos tuyos en escenarios que hasta ahora, digamos así, no lo identificabas como tal. Quiero decir, el problema fundamental ahora mismo es que tú en cualquier interacción, ahora mismo no separas el tipo de información que quieres que se exponga o no, porque no sabes realmente cómo se va a usar ese dato o para qué quieres ese dato. Hay una sobreexposición de datos, básicamente porque no hay ningún mecanismo por el cual tú puedas identificar cuál es la mínima cantidad de información que hace falta para que una entidad te dé un servicio. Entidad me refiero a un servidor o un servicio o un bot que haya por ahí. Entonces, parte del problema ahora mismo es intentar crear un mecanismo que permita identificar, venga, yo necesito de ti como mínimo esta cantidad de atributos, ¿vale? Información tuya. Y tú decides si quieres o no quieres vos proveerla, en ese sentido. Si no la provees, sabes lo que vas a hacer, o sea, pierdes un servicio, pero bueno, es tu decisión el hecho de cambiarla, ¿no? En ese sentido. Pero si no, eres tú el que identificas realmente cuál es la mínima cantidad de información que hace falta poder proveer, ¿no? De hecho, en uno de los proyectos, por ejemplo, en lo que estamos trabajando justamente con Privacy Preserving, tecnologías de control de la privacidad, con la idea fundamentalmente esa, es decir, por ejemplo, un ejemplo típico que se ve es que ¿por qué tú cuando vas de viaje tienes que presentar el boarding cuando vas a comprar en una tienda en el aeropuerto? Cuando ellos realmente lo único que hace falta saber es que estás viajando en Europa o no estás viajando en Europa, pero no tienen por qué saber ni tu nombre, ni tu identidad, ni a dónde viajas, ni un montón de información que ahora la da por defecto. Y está ahí, y no hay ningún control sobre cómo darlo. Entonces, el compensar eso, es decir, también el que tú tengas el control de la información que vas a hacer, yo creo que es darte a ti el poder, es decir, lo que llaman ahora el empoderamiento, ¿no? Ese de ciudadano. El ciudadano es el que tiene que tener el factor, que ya decide si quiere o no quiere, es su problema, ¿no? Y también a lo mejor te interesa darlo porque recibe algo a cambio, un servicio o una ventaja, en el sentido económica o alguna cosa de este estilo, ¿no? La economía, digamos, del dato también yo creo que va a ser fundamental. Indudablemente, en el mundo en el que vamos, el dato es la materia prima, con lo cual tú sabrás hasta dónde quieres proveer, ¿no? Pero sobre todo es controlar tus datos, tú des lo que tú realmente hace falta que des, y no des más por defecto, que es lo que está pasando ahora mismo pues, con muchos de los sistemas, ¿no? Por eso también todo el follón que hay con la cantidad de datos, los cruces de datos, etcétera, porque claro, hay muchísima información de nosotros. Bueno, siempre he sentido, siempre pongo el ejemplo de la gente antiguamente digo, tampoco hace tantos años, cuando pagaba con tarjetas de crédito, le dejaba la tarjeta al tipo, al camarero o a la persona que fuera, para que fuera, la utilizara, o la gente mandaba los números de tarjeta por un fax. Vamos, más datos que estabas dando ahí, nos da al día de hoy también los datos que estabas dando ahí, ¿no? Es decir, que también es un concepto, ¿no? De un poco de cómo evoluciona esa visión. Ahora tienen más control sobre lo que pueden hacer. Bueno, pues nada, yo creo que un aplauso, ¿no? Para Tania.
Buenas tardes, mi nombre es Paco, trabajo para la empresa S21C. Los que no me conozcáis, llevo más de 20 años en el tema de la tecnología de la información, trabajo en el área de definición de las estrategias de ciberseguridad dentro de S21C, participo como director en el máster de ciberseguridad portuaria y marítima de ARSI, también trabajo con la Comisión Europea en el programa H2020 en Bruselas y estoy definiendo lo que son las normas de ciberseguridad en lo que es el sector eléctrico para el International Electronic Consortium. Voy a hablar un poquito de lo que es la seguridad. Dentro de lo que es la ciberseguridad se ha utilizado tradicionalmente el concepto de defensa en profundidad. Si alguno no entiende algún concepto, me lo quiere preguntar, lo explico. Pero vamos, la defensa en profundidad es crear una serie de capas con unas medidas de seguridad y dentro de esas capas van protegiendo la información hasta llegar al nivel más crítico, que es el nivel de datos, pasando por el perímetro, la red interna, los hosts, la aplicación y datos. Y en cada una de esas capas se implantan medidas de seguridad. Pero igual que tenemos el concepto de la defensa en profundidad, existe el modelo del queso suizo. El modelo del queso suizo es que, haciendo coincidir determinadas capas de un queso, pueden darse situaciones en las que todas las medidas de seguridad sean traspasadas. Entonces, este modelo, aunque parezca una tontería, tira abajo la garantía de seguridad en un modelo de defensa en profundidad. Para securizar un modelo de defensa en profundidad deberíamos de meter como mínimo 2 medidas de protección por capa, con lo que sería muy costoso y no siempre se protege así. A mí me gusta mucho el slide que voy a meter a continuación, que es el modelo de las puertas blindadas. Esto es un tema mío, es un folleto de una empresa que fabrica puertas acorazadas, pero es muy interesante para explicar que todos los sistemas de seguridad del mundo, todos, de la NASA, la CIA, el FBI, el CNI español, todos son hackeables, el 100%. No hay un sistema que no lo sea. Todo va a depender del tiempo y de la motivación del atacante. En este caso, la puerta acorazada, la puerta Goliath, soporta hasta 180 minutos de ataque de un grupo organizado. Y una puerta menor, pues hasta 3 minutos se puede abrir. Claro, ¿cuánto quiero poner en mi sistema de información para prolongar ese ataque, para ver cuánto tiempo soy capaz de mantener mi información a salvo? Si hay motivación y recursos, daos por atacados. ¿Vale? La ecuación del riesgo es un modelo muy típico donde se habla que el riesgo es igual a las amenazas por las vulnerabilidades y por las consecuencias. Y dentro de lo que es una ecuación, si multiplico cualquiera de estos factores por 0, el resultado del riesgo sería 0, pero evidentemente no puedo llevarme amenazas a 0, ni vulnerabilidades a 0, ni consecuencias a 0. Es muy raro que diga, bueno, yo es que no tengo ningún dato interesante. Bueno, pues desconéctate o no tienes ningún riesgo, ¿vale? Pero siempre vamos a tener amenazas y vulnerabilidades. Siempre puede haber un empleado interesado en sacar información o un periodista que quiera publicar una información sobre un dato de un político o una administración pública, o una vulnerabilidad que puede ser que esté publicada y que sea conocida por todo el mundo, incluso por el propio fabricante, o que esa vulnerabilidad se comercie en el mercado negro. Voy a poner un caso, por ejemplo, nuestro. Nosotros detectamos un fallo de seguridad en unos sistemas que se llaman Circ Control, que se están utilizando mucho en Cataluña para el vehículo eléctrico. Se le informa al fabricante, el fabricante parchea sus sistemas e informa a todos sus clientes de que tienen que actualizar esos dispositivos de Circ Control. Pero a nosotros el fabricante, ¿qué nos ha dado? Una palmada en la espalda. Es interesante, haces un paper, colabora contigo en algún evento, pero poco más. Si yo lo coloco en el mercado negro, seguramente me habrían pagado 2.000 o 3.000 euros por ese mismo fallo. ¿Por qué? Porque desde el tiempo en el que yo detecto un fallo de seguridad hasta que el fabricante parchea su sistema, es lo que conocemos un 0 days, y ese 0 days hay un mercado negro que compra esa información para propiciar ataques con éxito. Entonces, vulnerabilidades, todos los sistemas van a tener algunas publicadas y otras sin publicar. Si encima no parcheo mi sistema, pues ya estoy vendido. Y amenazas, siempre voy a tener gente interesada o un grupo, motivación para entrar en mi sistema. Y las consecuencias son evidentes. Hay una falsa sensación de seguridad. Podemos ver la técnica de, bueno, es que a mí un APT no me va a atacar. O no voy a tener, a mí el ransomware, yo es que cada vez que recibo un correo no lo abro. Esa es la falsa sensación. ¿Cuáles son las preguntas así rápidas? Pues, mis datos no son interesantes para nadie.
Puede ser una pregunta. Con mi firewall y mi antivirus ya estoy protegido. Yo he visitado algunas empresas de la región y me sorprende el nivel de malware de algunas grandes compañías. No, si tengo un firewall y un antivirus, incluso tengo un IPS, vale, ¿qué me vaya a tardar? ¿10 minutos en entrar en tu empresa? ¿15? Hasta que lo realice el 0 day, no hay problema. Luego, si sufro un ataque, veré cosas extrañas en mis equipos. La gente piensa que cuando yo tengo un ataque, se me encriptan los archivos, que de pronto se me apaga la luz. No, si yo quiero realmente acceder a tu información, robarte planos, intentar sacar información confidencial de la empresa, no te vas a enterar. 468 días son los días de media a nivel europeo, desde que un APT, desde un ataque persistente avanzado, entra dentro de tu organización y te das cuenta. 468 días que tengo un ladrón en casa. Imaginaos la sensación de tonto que se te queda cuando te das cuenta de eso. De media a nivel mundial son unos 180 días. Luego, que se necesita un alto nivel técnico para entrar en mis sistemas. Falso. En el móvil, hace un segundo le he comentado a ellos que puedo acceder a dispositivos que se están fabricando en España para el control de gasolineras. Todas las alertas de seguridad de las gasolineras están abiertas en Sodan, Petromix, o Petro, ahora diréis que la palabra no me sale. El que lo quiera ver se lo enseño en el móvil. Estamos totalmente expuestos. Ahora voy a explicar alguna cosa. ¿Cómo evolucionan las amenazas? Quizá ahora hable alguna cosa técnica, si como voy muy mal de tiempo, lo que vea muy técnico lo paso, ¿vale? Deep Web, Dark Web. Todos hemos oído hablar de esto. Yo vivo ahí dentro prácticamente todas las noches de mi vida y entonces accedo a información, alguna muy que te sobrecoge y otra que es muy interesante. Nosotros nos encargamos de publicar a los bancos toda la información de tarjetas de crédito robadas, con lo que cada vez que detectamos un dump de tarjetas robadas, se le pasa al banco, se dice encontrado 200 tuyas y eso es nuestro servicio. Entonces trabajamos dentro de foros especializados en Darknet. Supongo que todos entenderéis, conoceréis esto, ¿no? El Deep Web, el Dark Web, ¿vale? Es que si no, no voy a poder avanzar. La incorporación de navegadores que proxifican las salidas. Este es el navegador mío, personal. Yo hago mi configuración de salida por países donde no tengo acuerdos de extradición o por donde complica muchísimo el caso de que yo cometa un delito en el extranjero. Salgo por Suiza, luego paso a Estados Unidos, luego me voy a Rusia y hago la salida. ¿Vale? Proxifico la salida. Estás en directo con Tor, pero salgo con Unix o con algún servidor que proxifica cualquier tráfico mío. Y esto está al alcance de cualquiera. Luego tenemos herramientas, buscadores, amigos, pero que también son como el grey hacker de toda la vida, ¿no? Yo publico cosas que me sirven también para quizá enseñar mis vergüenzas. Censis es un navegador, censis.io, cualquiera puede entrar en él y localizar información expuesta de empresas, servicios. Otro muy conocido que ya lo habréis utilizado, Sodan. En este perdí un poquito el tiempo para localizar algo interesante. Hice una búsqueda del Country Est, que es simplemente una etiqueta para localizar país, City, Murcia, Hub, dispositivos en la región de Murcia que ya están etiquetados por hackers para localizarlos. MikroTik tuvo una vulnerabilidad reciente y entonces este router de MikroTik tiene un fallo de seguridad muy conocido. Como no están parcheados, alguien se ha dedicado a etiquetarles para hacer luego búsquedas y ataques en grupo, ¿vale? ¿Lo veis aquí? No, hack, se ve. Esto ya os digo que no es mucho. Tenemos la incorporación de lo que es el mercado, la industria del cibercrimen. Mercado negro para la venta de ransomware. Yo compro sin tener ni idea de programación, me suscribo, ahora voy a enseñar algunos ejemplos, me suscribo a un ransomware, me lo descargo, se lo mando a mi prima, le afecto los archivos y con mi panel de control monitorizo cuántas víctimas tengo y voy cobrando. ¿Vale? Este es un sitio concreto dentro de Onion, dentro de lo que es la red Tor, donde aparecen artículos de venta. Tenemos otro tipo de figura delictiva también, como son los pastores de bots. Voy a crear el máximo número de equipos infectados para luego comercializar mis servicios a través de un tercero. Yo domino el mercado de cientos y cientos y cientos de dispositivos de Internet de las Cosas, como ha dicho Antonio, que tengan ciertas vulnerabilidades. Esos dispositivos ya empiezan a trabajar para mí. Venga, un Arduino, vamos a instalarle a todos los Arduino que detecte con Sodan
esta herramienta y ya tengo miles de Arduinos a nivel mundial, venga, ¿y ahora para qué los voy a vender? Todo el mundo ha conocido los ataques de denegación de servicio, los ataques DOS. Miles de equipos atacando a una dirección IP le consumen todos sus recursos hasta crearle una denegación de servicio. Pero esto es primitivo, lo que estáis viendo del ataque de denegación de servicio ya es primitivo. Ahora el ataque ya no es como el Mirai primitivo. Esto es 2016. Ahora lo que se está trabajando no es en esto. Lo que se está trabajando son ataques masivos con redes de bots donde ya se cargan directamente lo que son los exploits y los payloads. Los que no entendáis mucho de ataque, un ataque es como un misil. Yo lanzo un misil en un edificio y el misil por sí solo podría romper un poco del muro, pero no lleva carga explosiva. El misil abre camino. Para que lleve de verdad carga explosiva le tengo que poner una ojiva nuclear o le monto un payload. Una vez que yo abro el camino, el exploit me abre paso. Ese exploit dentro lleva un payload unido, que es el que me abre una sesión remota. Me crea un usuario, me crea un acceso, me da la puerta de entrada. Pues lo que se está haciendo es que a través de una red de bots se les están configurando payloads para que no me generen un ataque de negación de servicio, sino que me faciliten la entrada en muchísimos sitios de forma simultánea. Esto es de 2018. ¿Vale? Ahora voy a meter algunos ransomware, no sé cómo vamos de tiempo. Me quedan 10, perfecto. Vale, esto es un ejemplo. Ranion, ransomware, que yo lo compro, pago 0,95 bitcoins y me dan acceso al ransomware por cuota anual de suscripción. Otro ejemplo, Satan. Satan pagas, pero todas las personas que te van cayendo, todas las personas que van encriptando esos archivos, tienes un panel de control donde te va diciendo el número de personas, cantidad que has recibido y de ahí pagas el 30%. Popcorn, otro ejemplo. Este es gracioso. Si te encripta tus archivos, tienes la opción de enviárselo a 2 o más personas para recuperar tus claves de desencriptación. O sea, infecto a mi cuñado y a mi prima y recupero mis archivos. ¿Vale? Pero además te dice que lo hacen porque como hay muchos estudiantes en Siria que no tienen recursos, que con ese dinero pues se ayudarán a la gente. ¿Vale? Espora, otro también curioso, te abre un panel de control para negociar el pago. Pues puedo pagar, esta vez puedo pagar, yo qué sé, 100 euros y el mes que viene 200, venga, pues no te los borro. Te doy un poco de margen, ¿vale? Una negociación. Y este último, ya los locos de los chinos, porque desarrollan uno, que hasta que no terminas el juego, tus archivos están encriptados, ¿vale? El ransomware. Estos son ejemplos de la imaginación destructiva de la gente, eso es un ser humano. Luego tenemos lo que es el sandboxing o el agente doble. Todos conocemos Virus Total, Ibri, a mí me gusta mucho Ibri, donde cada vez que yo recibo un ransomware, lo subo, si no es un cliente, claro, y me dice qué es lo que hay dentro de ese malware que he recibido. Pues cuáles son los strings, las cadenas, cuál es el payload, si tiene el busing hole, todo lo que son, lo que hace al fin y al cabo ese archivo. Pero al mismo tiempo que lo hago, como yo soy malo, cuando voy a compilar mi malware, el que me he comprado anteriormente, lo compilo para que no lo detecte este. Entonces lo compilo, lo subo, me lo detectan 10. Lo compilo y lo subo, me lo detectan 8 motores. Hasta que no me lo detecta ninguno y entonces lo lanzo. ¿Vale? Son herramientas de sandboxing que me está diciendo cuál es la potencia de los sistemas antivirus del mercado. ¿Vale? Yo no voy a compilar si Panda lo detecta. No lo tiene que detectar ninguno, entonces lo ejecuto, porque tiene un coste ejecutarlo. Tengo que contratar una red de phishing. ¿Vale? No podía dejar de hablar de WannaCry, pero no voy a contar el rollo de WannaCry. Simplemente que sepáis que son unos archivos que se robaron a la NSA, Equation Group, Shadow Broker, fenomenal. Y que impacta a Telefónica, lo que todo el mundo sabe. Pero hay un tema interesante y es que estos archivos estaban a disposición de muchísima gente mucho antes de que saliera el ataque, incluso para Microsoft, que tenía contratado a Equation Group. Y resulta que estos exploits, aquí en el Eternal Blue, en ese enlace, todos se los podían haber descargado. Entre ellos se lo descarga Seila Berta. Seila Berta, una piba geek, según lo quiere buscar en internet, trabaja para 11pads. Esa persona fue la que publica, ¿lo veis ahí? Publica el paper para hacer la explotación de los archivos del WannaCry en español, del Food Bunch de la NSA. Ella lo publica y, sin embargo,
2 semanas después o 3 semanas después impacta en el event patch, Movistar. No significa que sean malos, ni mucho menos, no lo pongo en cuestión. Lo que sí que digo es, a pesar de tener un dominio completo de las herramientas de la NSA, no pudieron contener ese ataque, no pudieron preverlo. Y es una empresa con recursos. Y luego además, añado otra cosa. Si una persona que accedía a esos archivos los publica y sé dónde están y cómo se ejecutan, ¿cuántas personas en el mundo tienen acceso a un ciberarsenal? Y ese es el riesgo que se destaca, ¿vale? Este es simplemente la ejecución. Todavía quedan un montón de herramientas de la NSA liberadas, ¿vale? Hay un montón. Le llaman la bodega el club de una especie de bodega de lujo de los que acceden a la información. $30.000 mensuales es lo que te da acceso al resto de herramientas de la NSA que libera Shadow Brokers. ¿Quién paga 30.000 euros mensuales? Yo no los tengo. Esto es una herramienta muy reciente, también interesante para que veáis hacia dónde estamos yendo. Esto sí que es muy reciente, el equipo nuestro de auditoría ya lo están analizando. Es una herramienta de inteligencia artificial para hacer ataques. Son ataques que no hay ninguna persona detrás. Realmente es un sistema que primero recolecta respuestas del objetivo, del target que ya han marcado, a partir de ahí identifica la tecnología que hay detrás, se conecta con un metaexploit, que es un framework de ataque, donde lleva payloads y exploits para aburrirte, aunque hay otros que llevan más, como ExploitPath, que me gusta mucho. Y luego me genera incluso el informe. Todo esto lo hace sin ninguna intervención humana. Quiere decir que yo puedo crear un proceso de ataque masivo a miles de sistemas, que lo único que tengo que lanzarle a ese script es que se vayan nutriendo de IPs que incluso pueda ir cogiendo de otros sitios, ¿vale? Y ahí no hay intervención humana. Solamente falta que este sistema autoaprenda mucho, ¿vale? Porque no va a haber nadie que lo pare. Otro concepto, el parasitismo de recursos y otras cosas de blockchain. ¿Qué es lo que ocurre con esto? A mí me interesa atacarte, pero a mí me interesa robarte tus recursos. O sea, yo quiero hacer minería de blockchain y entonces, si sé que eres un data center, pues voy a tratar de robarte capacidad de procesamiento y espacio, ¿vale? Y por otro lado tenemos el robo de las criptomonedas, que esto es muy famoso, pues es una situación nueva de riesgo. La ventaja del robo de criptomonedas es que está derivando los ciberataques de algunas medianas empresas a personas que tienen criptomonedas, con lo que se han librado muchos este año de sufrir un ataque. Los APTs que he mencionado antes, los Advanced Persistent Threats, son grupos, normalmente lo que llamamos Sponsor State. Recientemente hemos hecho una intervención en un banco muy importante español que ha tenido un ataque de Cobalt, un ataque ruso, que lo identificó el CNI. Estaban recibiendo lo que se llaman beacons, tráfico de salida que identificaba, estaba tratando de llamar a lo que le llamó la herramienta de Command and Control, lanzaba peticiones y el CNI detecta ese tráfico, se lo notificó al banco y el banco llamó a 3 empresas. Nosotros lo resolvimos, ¿vale? Eso es una cosa que puedo decir. Y ha sido un proyecto que se ha multiplicado en cientos de miles de euros porque el cliente se ha quedado muy contento. O sea, es cuando un cliente tiene un caso de este tipo, tiembla de miedo, ¿vale? Pero ocurre una cosa. Decimos, nosotros no podemos tener ningún problema de APTs. Los APTs, el APT28, que es FancyBear, por ejemplo, ruso, el año pasado dice, quiero hacer una campaña en todos los hoteles europeos para tratar de captar clientes, o sea, personas con sus datos para poder luego atacar a sus empresas. Y FancyBear está atacando hoteles europeos. No sabemos cuánto es el grado de penetración, pero esto empezó el año pasado. A lo mejor hay ya cientos o miles de hoteles infectados, ¿vale? Anonymous, un tema que a mí me encanta, ¿vale? Anonymous desarrolla todas sus operaciones siempre con la palabra OP, y la ventaja que tiene el tema de ser de Anonymous es que tú no eres ni de uno ni de otro. A ver, ¿qué es? Contra los católicos, venga, pues voy contra ellos. No, esta es contra los musulmanes. Bueno, pues yo eso, como soy musulmán, lo dejo aparte. O es contra Rusia, yo ataco. O es contra Siria, pues tú decides en qué guerra te embarcas y cómo colaboras. Paso información, actúo, tú decides cómo trabajar. Entonces se van creando operaciones y los activistas que deciden participar en esas operaciones se suscriben a información y empiezan los ataques, ¿vale? Aquí hay un ejemplo interesante y es daños colaterales. Se desarrolla la Operación Cataluña. La Operación Cataluña impacta, o sea, se menciona en atacar los intereses españoles
y atacan directamente al Ayuntamiento de San Javier en Murcia. Pobres chicos, si no tienen culpa de nada. Pero llega aquí. ¿Tienen que haber evaluado el riesgo los ayuntamientos de Murcia para esto? Hombre, quizás sea demasiado... pensar demasiado, pero es una posibilidad, ¿vale? Hay cosas mucho más evidentes. ¿Ya? Bueno, pues esto me lo salto. Si quieres que te hagan preguntas. Me lo salto. Bueno, simplemente ya hablaré de tres servicios. Dentro de lo que son las tendencias del mercado, para no entrar en la defensa en profundidad, esa que he contado al principio, que estamos esperando a que nos ataquen para ver si soy capaz de detectarlo o para ver si me pasa algo, estamos ya trabajando lo que se llama el Threat Intelligence, ¿no? La inteligencia de negocio. Perdón, me he equivocado de slide. Bueno, voy a ir pasando, es que tengo tan poco tiempo que me lo voy a pasar. Voy a entrar directamente al tema. El Threat Intelligence. La defensa en profundidad, modelo fracasado. ¿Vale? No es que sea fracasado, es necesario, pero no es suficiente. Entonces tenemos que trabajar en ese modelo del castillo medieval donde tenemos nuestros muros, nuestros fosos. Tenemos que trabajar en la detección de indicadores de compromiso. Trabajamos dentro de lo que es el perímetro para ver si realmente he sido comprometido. Y eso se hace con acciones preventivas, con un threat hunting preventivo, o acciones reactivas, cuando ya se ha producido el incidente de seguridad, analizando memoria. Los ataques ahora se producen en fileless, sin memoria. Se crea la clave de registro, la clave de registro hace una llamada a un dropper, el dropper lo carga otra vez en memoria y empieza a lanzar scripts de PowerShell para intentar hacer compromiso del equipo y movimiento lateral. ¿Vale? Entonces, sé que no me da tiempo. Voy a ir rápido, pero no me da tiempo. El threat hunting es una solución. Otra solución muy interesante es el modelo de DeFi. DeFi es un concepto que yo estoy incorporando dentro de S21, pero a nivel nacional todavía se está viendo poquito. Nosotros ya tenemos varios técnicos certificados en DeFi. Es un concepto que usa mucho SANS, Forrester, Gartner, ¿vale? Es simplemente pues, crear un equipo de Digital Forensics and Incident Response para hacer respuesta a incidentes in situ en un plazo máximo de 12 horas con todo un equipo de reversers, de analistas forenses y contener y remediar. El coste es muy alto, también lo puedo decir. ¿Vale? Este es el equipo que se lanza cuando hay un incidente crítico. Este es el equipo que va al cliente. Analistas de inteligencia para ver lo que ha sido deseado, la filtración de datos, todo el equipo de análisis forense, threat hunting, el coordinador de DeFi y va incluso un miembro del comité ejecutivo. ¿Vale? Nada, esto es simplemente, pues, hay que hacer ejercicios. Hay que hacer ejercicios, lo que llamamos ejercicios de Red Team y de Blue Team, donde nosotros forzamos las medidas de seguridad de los clientes para diagnosticar y para ver cuál es el grado de madurez de sus sistemas y tratar de hacer una mejora. ¿Vale? Pues ya está. Es que no me da más tiempo y casi me ahogo. Bueno, vale, lo siento, Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta muy rápida. Ese es nuestro edificio nuevo que hemos comprado ahora. Y una pregunta rápida, además, de hecho, un de lo último que he comentado. Los escenarios tienen herramientas propias de Silver Rails para los Blue Team y los Red Team, o no lo hacen? Para lo que son, por ejemplo, el Red Team, el equipo de ataque, pues trabajamos con una metodología, es que de hecho creo, puedo presentar mientras hablo. ¿Puedes? Mira, dentro gracias. Vamos a ver, dentro de lo que son las taxonomías de ataque, se trabaja normalmente con, hay varias taxonomías conocidas como la de Lockheed Martin, que es un fabricante de armamento americano, se utiliza el modelo de diamante, la tecnología de Mitre, y esta metodología es propia de S21, ¿vale? Entonces, en base a esto tenemos perfilado el objetivo, compromiso, infiltración, y en cada una de esas fases nosotros utilizamos herramientas. Algunas son propias y otras son de terceros. Utilizamos frameworks como Metasploit, pero casi siempre utilizamos exploit que hemos encontrado nosotros mismos, o que hemos comprado, o que hemos... ¿Vale? Eso es en la parte del Red Team. Dentro de nuestro Red Team tenemos muchísimos servicios diferentes. Cuando el INCIBE saca los ciberejercicios de Red Team, de hecho la llave que tengo aquí es de uno de ellos, no sé si pinchártela, hacemos ciberejercicios para Endesa, Iberdrola, las grandes compañías, y el último me acuerdo que es el de Coffee Bomb, la llave que tengo aquí, y pues se puso un stand en la puerta de una empresa eléctrica con dos azafatas muy atractivas y unas cápsulas de café que si firmaban el papelito, que se metían en la web, le regalaban un
paquete de cápsulas. Se hicieron las cápsulas, se serigrafiaron con Cofibón, regalaban un pendrive. En la eléctrica esta salió el guardia de seguridad a decir, y estaba grabado en vídeo, que no se han pillado ya, que abortar, salió a decir que le diéramos una caja, que él se entregaba de repartirla dentro de la empresa, pero que no tapáramos la entrada. Y así lo hicieron, tuvimos un ataque casi de negación de servicio. Los ciberejercicios los hacen todas las grandes empresas, tenemos metodologías de todo tipo. Y herramientas. A nivel de Red Team, para la parte de SOC, en el edificio este que os he contado ahora, tenemos 2 plantas. Este edificio es un edificio que ha comprado nuestra empresa en Madrid, en Arturo Soria, y tenemos 2 plantas donde va el SOC nuevo de S21, el SOC actual es este de atrás, que está ya un poquito viejo, y desde ahí pues hacemos todo lo que son formación para otros SOCs, pero montamos el SOC de Airbus, o tenemos el SOC de Renfe, el SOC de Repsol, las grandes empresas, casi todas llevamos el SOC nosotros, con personal allí. ¿Vale? Herramientas propias de threat hunting, por ejemplo, que es una cosa que me puedes preguntar. Tenemos herramientas. Memscan, una herramienta que se le pasan reglas Jana para detectar el indicador de tu compromiso en memoria, por ejemplo. Vale, muy caras. Hay algunas del mercado como ZAS, que es una herramienta muy interesante, pero que cuesta 5 equipos, pasarle un análisis de memoria a 5 equipos y luego desplegarla en 30.000 equipos, cuesta la herramienta 20.000 euros cada incidente. Solo la herramienta. ¿Vale? Un incidente de seguridad para un cliente está en torno de resolución en torno a 25.000 euros. Claro, dices, ¿con qué clientes trabajáis? Tiene que ser una gran empresa, evidentemente. Bueno, pues yo creo que ya no hemos quedado sin tiempo. Un aplauso, por favor. Y nada, muchas gracias por asistir y espero que sigáis disfrutando de la jornada.